tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, en esta serie especial, Diálogos para la Historia. Un momento muy especial, paradigmático en un sentido para la sociedad, pero para la sociedad del mundo. No para la oaxaqueña o la nacional, sino del mundo, lo que está sucediendo, la pandemia del coronavirus, las especulaciones en torno a sus orígenes, en torno a lo que está pasando en términos estadísticos, cómo se está viendo los resultados que están dando los gobiernos, las respuestas que están dando los gobiernos de todo el mundo, los tiempos que se están marcando, las estadísticas. Hay todo un debate mundial sobre el tema. Y evidentemente en ese contexto, pues todo lo que está aconteciendo va a dar mucho para el futuro, para la historia, para escribirlo, para describirlo, para aplicarle conceptos y visiones en cada contexto de quien lo asuma. Y uno de los temas fundamentales es cómo van a ver los jóvenes, cómo ven los jóvenes hoy y cómo van a ver la trascendencia de lo que está ocurriendo en esta etapa del mundo. Y para ello, hoy me tomé la libertad, y es un gran gusto y un honor personal. Yo siempre he creído y estoy convencido que la juventud es un estado de ánimo, pero una joven real, además, he invitado el día de hoy, Karina Sosa Castañeda. Ella es escritora, es una joven oaxaqueña, muy talentosa. Déjenme nomás comentarles un poco de su ya extensa biografía en este momento. Ella nace en Oaxaca, se dedica a la literatura, es editora y fundadora del proyecto Sopilote Rey. Textos suyos han aparecido en los libros Después del Derrumbe, Narrativa Joven de Oaxaca, que apareció en el 2009, Cartografía de la Literatura Oaxaqueña Actual, del 2012. Ambos fueron publicados por Almadía, así como en las revistas Comegem, Deslinde, RR Magazine y Mula Blanca. Fue bibliotecaria en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, en la Sala de Poesía y Narrativa, donde escribió esta novela. Actualmente escribe un libro de ensayos sobre Giacomo Leopardi, Karen Blixen, Susan Sontag y Bohumil Hartwell. Bienvenida, Karina. Gracias por la invitación y pues sí, también pienso mucho en lo que va a pasar en nosotros como humanidad o en los que habitamos el mundo en este momento, enfrentándonos a esta nueva realidad que dicen que nunca volveremos a la cotidianidad porque todo tiene que cambiar. Es un momento importante para el mundo, para definir el rumbo de las sociedades que se está gestando ahora a través de una crisis. Es un momento de crisis humanitaria, de crisis sanitaria, pero ese momento va a desembocar en algo, creo que nuevo, y también podría pasar que no ocurra nada, que nada cambie y que sigamos teniendo las mismas rutinas, los mismos movimientos como sociedad, que sigamos yendo a la escuela de la misma manera, que sigamos formándonos como en la individualidad y que todo apunte al caos, al fin de la humanidad. Se prevé que en el 2050, por ejemplo, el mundo tenga un desastre ambiental tan grande que la vida empiece a disminuir en el planeta, que empiece a haber epidemias mucho más letales que esta que estamos viviendo ahora, que ha sido desastrosa. Pero parece que nos hemos olvidado un poco de eso, nos hemos olvidado que la explotación del petróleo, por ejemplo, está afectando a la naturaleza, que estamos usando más energía que nunca para comunicarnos, para transmitir nuestras ideas, y no estamos pensando si hemos tenido los resultados
óptimos de ese uso de energía, si estamos generando una conciencia social y ambiental de lo que producimos y de lo que estamos consumiendo todo el tiempo. Entonces es un momento importante para replantearnos todas esas cosas, pero como estamos también tan atrapados en nuestra individualidad y en nuestro egocentrismo, también hemos dejado de lado ese pensamiento. Y por ejemplo, pienso en Europa como un modelo, pero también como un momento muy particular para Europa, porque tiene la capacidad de renovar toda su movimiento, su energía, no solo ambiental, climática, sanitaria, sino también de pensamiento. En Europa se vive una individualidad grandísima, estamos en un momento, en Europa atraviesan un momento de crisis humanitaria terrible, han cerrado sus fronteras, hay más racismo que nunca, entonces hay mucho rechazo a lo otro, a lo que no se conoce. Y particularmente en Italia, que es un país pues maravilloso por su cultura, por lo que ha generado a través de la historia de la humanidad, por lo que se ha gestado en Europa, en Italia, es muy particular que ahora en este momento se cierren más que nunca a decir, bueno, los migrantes son el gran peligro para nosotros. Entonces, ¿cómo van a afrontar esta crisis que les ha dejado tantos muertos, tanto dolor y que parece que van a tener un impacto muy duro en su economía? Le decía yo a varios amigos que se está viendo que el coronavirus es un momento de crisis para las grandes economías y que en los países que son los más pobres y que tienen las economías como más frágiles, el coronavirus apenas si se asoma. O sea, realmente si vemos en un mapa la manera en que se está comportando el virus, es muy extraño que en ciertos países que no tienen desarrollo, más desarrollados, no le está pegando más, o ha pegado más. Exacto, no tienen tan grande impacto. O sea, sí hay algunos casos y hay muerte y hay pues hambre y hay otras catástrofes. El coronavirus no ha afectado tanto, entonces es un momento para replantearnos cómo nos estamos moviendo como sociedad. Excelente. Sí, excelente introducción y juicio. Sí. A propósito de lo que tú estabas diciendo precisamente de esto del año 2050, bueno, leía yo entre algunos de todos los análisis que se hacen, y alguien escribió que decía que lo que está sucediendo es la respuesta de la misma naturaleza. Que nos hemos acabado al mundo, a la naturaleza, a los mares, a los bosques, a las plantas, obviamente, a los animales. Entonces, que esta es la respuesta silenciosa del mismo mundo. Eso es por una parte. Creo que coincide en cierta medida con lo que tú estás planteando, y es un juicio que tiene mucho de fondo. Y en ese mismo contexto yo te haría tres preguntas o te pediría tres reflexiones. Una, este momento. Uno, como joven. Uh-huh. Tu perspectiva. Dos, como escritora. Uh-huh. Creo que es también fundamental, porque ahorita que vamos a platicar de este libro que acabas de presentar, tu última obra, precisamente es producto de tu imaginación, es producto de bordar precisamente como en los sentidos, pero de una manera imaginaria, y como mujer. Es decir, tu perspectiva para la historia de en estos tres conceptos, Karina. Sí. En el primero, creo que tenemos una deuda, los jóvenes, con el mundo, y más que una deuda, creo que hemos olvidado un poco esta responsabilidad social que tenemos, y lo digo desde mi juicio, pero también desde lo que hago en el mundo, porque la literatura también es un momento de abstracción y de interioridad que rompe muchas veces o casi siempre con lo que está pasando afuera.
Cuando tú cuentas una historia, hablas de ti, de lo que tú observas, pero también si quieres hacer algo que no sea social, es romper con lo otro, romper con los otros, encerrarte, tener lecturas, tener silencio, tener escritura. Y entonces la juventud, creo que en este momento no nos preocupa o no nos apura tanto lo que está ocurriendo afuera. Yo no veo una juventud combativa o muy entusiasmada con preocuparse por lo que está pasando. Así lo veo yo, no sé. ¿No la ves comprometida? No creo que estemos comprometidos con lo que está pasando para nada. O sea, estamos en otras luchas y estamos buscando otras cosas. Creo que también estamos buscando esta individualidad. Lo vemos, por ejemplo, en el desarrollo de las redes sociales. Es la época de estar conectados frente a una pantalla. Cuando tú hablas con alguien y te pones delante un objeto para estar rompiendo una barrera. Estoy leyendo precisamente en estos días un libro muy, muy recomendable que se llama La resistencia íntima, y es un ensayo sobre la filosofía de la proximidad, se llama este concepto, que desarrolla un español que se llama Josep María Esquirol, y está editado por Acantilado, y es un ensayo que habla precisamente de que el egoísmo o la separación más fuerte que nosotros tenemos es el cerrarnos a lo que nos pueden dar los otros y a lo que le podemos dar a los otros. ¿Y cómo ocurre esta ruptura? Pues ocurre a través de la inmersión en la red. Pienso ahora en un ejemplo muy sencillo. Hay una caricatura que siempre he visto, que son Los Simpson, y es como un producto sí de masa que nos han impuesto, pero que a mí me gusta mucho y me parece muy entretenido. Entonces, en uno de los capítulos, por ejemplo, una niña que está pensando en su futuro en el año 2050, por decir algún año, dice que es mamá en el 2050, y entonces que su hija no habla nunca con ella, y entonces la hija se desconecta de la realidad para conectarse a la otra realidad, que es la red, y entonces tiene un cuarto secreto dentro de la red y está todo el tiempo ahí, y la madre está desesperada, que es Lisa Simpson, está desesperada por hablar con su hija, pero la hija está enchufada como al vicio, que es el internet, y es como la droga, ¿no? Y entonces nosotros lo vemos así, porque hemos generado esta barrera en la que decía el filósofo español que estoy leyendo, cuando tú piensas en una escena de comida familiar, piensas en tu infancia, piensas en el plato que te servía tu madre, pero esa escena tan íntima y tan del pasado ha quedado rota hoy en día, porque hoy en día no te puedes sentar en una mesa sin estar con el teléfono por cualquier cosa, porque necesitas ver algo del trabajo, porque tienes curiosidad por ver qué están subiendo los otros, cómo comparten su comida, cómo comparten lo que están haciendo en ese momento. Entonces la proximidad está rota, porque tú no conversas con la persona que tienes enfrente para comer. Entonces el acto de comer también ha sido roto. Y los jóvenes estamos muy en eso, estamos en la ansiedad que nos ha producido vivir en este mundo, en un mundo en el que también hemos sido como un poco abandonados, y no es por victimizar, o por hacernos víctimas del momento, pero sí hemos sido arrojados a esta soledad, al individualismo, a estar todo el tiempo ansiosos, al tener problemas de muchas inseguridades, de muchos complejos de compararnos con los otros, de estar en un esquema de competencia muy fuerte por quién es más bello, por quién es más inteligente, por quién es más culto, por quién es mejor que el otro. Entonces creo que la responsabilidad, si hubiese una responsabilidad, es construir desde nuestra individualidad, porque no puede ser desde otra manera, rutas para mejorar el mundo. Quizás hemos pensado que por ejemplo, en los supermercados en Italia te siguen ofreciendo bolsas de plástico para llevar el súper, pero es un plástico que tú llegas a tu casa y lo desintegras en agua, porque no es plástico, es una sustancia con la que hacen las bolsas y se hace en agua. Entonces, en México esa realidad es imposible, porque tenemos un excedente de plástico, o sea, hay un exceso de plásticos, y sí hay leyes de prohibición y todo, pero también se acaba una parte de la cultura si prohíbes el plástico.
porque es algo que tenemos arraigado, porque en los pueblos se usa plástico, porque hemos generado tanto plástico que es muy difícil deshacernos de eso, ¿no? Diríamos que grandes retos para sí, los jóvenes. Son grandes retos y creo que son imposibles algunos, pero tenemos que encontrar el camino para alcanzar un modelo de humanidad que sí sea más humanitario. Ese sería como el reto o la función de los jóvenes. Perfecto. En este momento. Dentro de la literatura es un escenario más catastrófico aún. Las librerías están quebrando en este momento. Lee poco, además, ¿verdad? Se lee poquísimo y las librerías que hay se han convertido en un modelo de negocio también, y como ese modelo de negocio tiene pocos clientes a los que les pueda vender productos, pues en este momento están en una situación de verdad de crisis. Muchas de las librerías que a mí me gustan y que yo frecuento están cerrando porque no van a poder llegar al otro mes porque están atrasados con la renta. Entonces, la literatura también está en un momento de renovación, de transformación, y que muchos nos resistimos a ese momento, al momento virtual. Yo creo mucho en los libros que están impresos en papel, pero también en este momento tengo que explorar otros formatos, porque yo crecí leyendo en una biblioteca de papel. Entonces yo a veces digo, qué fastidio leer en la luz de la computadora, qué fastidio leer en el teléfono, pero es lo que hay y es a lo que nos tenemos que adaptar, y pensar que quizás en unos años el papel deje de ser un elemento pues de elegancia. A mí me produce mucha satisfacción el hecho de pasar una hoja o el hecho de hacer marcas en una hoja en los libros que son míos. Entonces, creo que eso es, pero también soy consciente de que al comprar un libro estoy generando que haya árboles que son talados y que estoy contribuyendo también a... Sí, pero también está el otro lado. Me decía un amigo, pero piensa que compras un libro y sí talas árboles, pero viajas en avión, usas un celular, que cuántos árboles y cuánta agua y cuánto viento generan, tienen que ser destruida o acabado para que ese producto llegue a ti y tú puedas usarlo. Entonces es una destrucción que no acaba. Pero la literatura siempre ha sido un escenario de especular, de imaginar, y un camino para encontrar otras vidas. Entonces, cuando tú estás escribiendo una historia, no piensas en escenarios tan lejanos. Creo que más bien es adentrarnos a lo que se ha escrito ya y decir, pues sí, la realidad superó a la ficción en todos los casos. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en un libro como Rebelión en la Granja, vemos lo que está ocurriendo como muy cercano. O sea, decimos, sí, alguien se imaginó que iba a haber un momento de encierro de la sociedad y que otros se iban a querer rebelar, pero eso está ocurriendo ahora y no lo vemos. No vemos que hace tantos años que se escribió ese libro, alguien ya pensaba en lo que estaba pasando y se veía como algo lejano, ¿no? Sí, porque además es parte de la función de un escritor, bueno, de la vocación de un escritor, ¿no? Sí. Reflejar y pensar en lo que viene. Bueno, sí. Están las novelas que hablaban, por ejemplo, de los viajes espaciales o al fondo del mar, etcétera. Cuando se escribieron, nadie se imaginaba que pudieran haber sido realidad. Entonces, yo creo que ese es parte de lo que viene. Y además, en el contexto de como yo veo tu estilo, pues vas a tener mucho que escribir. La ciencia ficción es un camino muy, muy fuerte para pensar en el futuro, pero más que para pensar en un futuro donde los autos vuelen o las personas usen cascos en la cabeza, creo que tenemos que pensar en una realidad desastrosa de hambre, de miseria. Por ejemplo, hay una serie que se llama como no sé cuántos libros son, pero se llama Dunas. Entonces es una serie de libros que retrata un futuro
donde están pasando como cosas extrañas, guerras, hambre. Realidad, ¿sí? Sí, entonces creo que volver a esos libros, ese libro fue escrito como en los 80s, entonces ese libro ahora es más actual que nunca si tú te acercas a él, pero también hay otra literatura como la que hacían los rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, que tú lo lees y piensas no en el futuro que viene, sino en lo que hemos sufrido como sociedad, las guerras, sí, la tiranía, la censura, y pensamos en que eso también viene, también va a haber otras dictaduras, quizás virtuales, electrónicas, que nos va a tocar observar y en las que nos vamos a sentir incómodos y tenemos que buscar un camino. Entonces la literatura puede ser el ensayo o la simulación de lo que viene, pero también hay quienes no están interesados para nada en hablar de eso, quienes no estamos interesados. Yo intento escribir algo sobre lo que pasa y siento que me sale demasiado panfletario y digo, no, me resisto. Entonces pienso en otros escenarios como más cotidianos, más comunes, más de antes de la catástrofe o de la crisis. Y bueno, creo que la literatura es explorar todos los caminos que imaginamos. Y como mujer me gustaría apuntar que también es un momento pues decisivo para plantearnos ciertas causas. La verdad es que yo intento pensar más que como mujer, como alguien que está inmersa en la sociedad, y observo mucho que hay muchas mujeres que están luchando mucho por reivindicar nuestros derechos, por la igualdad, por la justicia, pero creo que es un momento interesante para no solo como mujeres, sino como ser humano, como seres humanos y como especies vivas. Hay una amiga que tiene una teoría muy interesante, que a los perros o a las mascotas no las piensa como mascotas, sino como seres humanos, pero no sé, es muy extraño su concepto porque piensa que también las mascotas, nosotros como sociedad las hemos relegado al papel de sí, mi mascota que yo domestico, pero ¿qué va a pasar cuando esas especies se rebelen? ¿Qué va a pasar cuando los perros no quieran ser tu mascota y cuando tomen el papel que tienen dentro de la cadena de especies vivas? O sea, los perros no siempre han sido domesticados, tienen un momento también de salvajidad, de salvajismo, y entonces eso va a ser también otra lucha que vamos a tener que enfrentar, el pensar en lo que nosotros hemos domesticado y en la lucha de esas especies contra nuestra domesticación, ¿no? Entonces es muy peculiar el momento, pero creo que tenemos que buscar la igualdad para todas las especies que habitamos la Tierra. Perfecto. Bien, y entramos, si te parece, sí, a Caballo Fantasma. Sí. Es la obra reciente de Karina Sosa Castañeda, Caballo Fantasma. Me pareció muy, 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 muy interesante. Primero, te felicito por la imaginación, porque es una novela, sí, pero que obviamente es producto de tu imaginación. Los personajes no existen. No existen. Y empieza en torno a la madre de quien está en el contexto principal del escrito. Mi madre murió hace 600 días. No he podido llorar. Hoy he venido a solas a un hotel que antes fue convento, un ex convento donde Ítalo Calvani escribió. Oaxaca se escribe con H. El inicio de Bajo el Sol, Jaguar. Yo pienso que en las ausencias soy despiadada en el fondo. La muerte de mi madre es un pretexto literario. Y a partir de ahí se empieza a desarrollar, y aquí narras, bueno, la novela se va en función del personaje, que la madre admiraba a los caballos. Y de ahí desarrollas personajes, ideas, momentos, escenarios. Platícanos sobre ella. Sí, es una ficción
que parte justo de un hecho trágico que es la muerte. Sí. Hay quien dice que en la literatura alguien debe morir para que ocurra una historia. Entonces partí un poco de eso, pero también pensaba mucho y eso lo descubrí después, casi al final, que Rulfo, que es uno de los escritores que más me gusta, precisamente Rulfo piensa en la ausencia del padre. Entonces yo pensaba que también la relación entre una madre y una hija es peculiar y es importante y es fundamental. Sobre todo en la sociedad mexicana hemos explorado mucho la relación de los hijos y las madres por el complejo quizás de Edipo que sí. se ha explorado tanto, pero no hemos pensado también en la otra relación, que es la de una madre y una hija. Yo he pensado como en una trilogía que explore el papel de una madre y una hija, que es esta novela, luego sí. en la de un padre y una hija, que es la siguiente novela, y luego en otra relación que es la de individualidad en torno a la familia, a toda una familia. Entonces he pensado en esa trilogía y siempre ha estado presente en mis inquietudes. Y entonces justo por eso arranqué con esa idea, con la idea de explorar la relación entre una madre y una hija, ficcionándolo todo y llevando todo al extremo. Sí, aquí está. Porque mi relación con mi madre es completamente distinta a la de la narradora con la madre claro. ficticia, ¿no? Entonces, típicamente creemos que el papel de una madre es proteger, cuidar y no separarse nunca de sus hijos, pero también tenemos otras relaciones distintas, muy distintas. Aquí está con N, está con Kevin, que son otros personajes que sí. también participan. Y luego se encuentra con esos personajes que también como es la función de explorar las relaciones amorosas y amistosas sí. con dos personajes, y luego también está Oaxaca como escenario de fondo. Pero de entre esos dos personajes, luego las ausencias, ¿no? Sí, porque es la finalmente ausencia. Se concluyen esas relaciones. El tema de la novela es la ausencia, y por eso también repara en los caballos, porque el caballo claro. es movimiento y es ausencia. Y los caballos llevan muchos años acompañando a las mujeres y a los hombres en su divagar por el mundo. Y entonces los caballos sí son como el fantasma, la figura que acompaña, pero también que se mueve y que te lleva a perderte. Sí. Entonces, sí, ese es el papel de los caballos en esa novela. Y en la literatura o en las novelas que leí yo durante el tiempo que estuve en la biblioteca, siempre aparecían caballos, porque eran novelas del siglo XIX, del siglo XVIII. Entonces, los caballos siempre estaban, sobre todo en las novelas como muy de amor y muy los personajes iban a refugiarse en los caballos antes que en los hombres. Y entonces por eso es que pensé mucho en los caballos. Y dentro de toda esta narrativa imaginaria que haces, bueno, hay un elemento en donde el personaje también se refiere a la biblioteca donde ella se forma, este tema que tú estás planteando, que por lo que entiendo, ahí sí hay cierta parte del bibliotecario, hay cierta identidad con un personaje más real. ¿Cómo lo narrarías? ¿Y quién es, si se puede? Sí, claro. Yo trabajé en la biblioteca del Yago, pero antes que trabajar, muchos de los libros que leí para llegar a escribir esa novela están en la biblioteca del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que fundó el maestro Toledo. Entonces, y en la Casa de la Ciudad, Andrés Enestrosa. Entonces muchos de esos libros llegaron a mí gracias al fundador de esa biblioteca, que era el maestro Toledo, que fue quien impulsó muchas de los centros culturales, y sin el que Oaxaca no sería lo que es hoy, sin él. Desde las bibliotecas, los jardines, los parques, los espacios, hasta los cafés. O sea, yo entro a un café y pienso en que ese café está ahí porque él ficcionó así también la ciudad, y él quiso que la ciudad tuviera como esa configuración. Y la preservación de la identidad de la ciudad, que él también la cuidó. Y justo
pues es como la única referencia clara, es que él siempre aparecía en la biblioteca los sábados, le gustaba mucho ir por las tardes, y uno de esos sábados yo estaba como muy triste y él me dijo, ¿por qué está triste? Y hablamos una serie de cosas y entonces él me dijo, mire, póngase a leer esto. Y entonces fue un gesto que me quedó muy grabado en la memoria y yo lo quise ficcionar en esa novela. En la novela está. Entonces, sí, creo que es una de las influencias más grandes que he tenido porque él era un hombre que amaba mucho los libros y la cultura, amaba estar curioseando todo el tiempo sobre todas las cosas, no solo sobre los libros o sobre el arte. Te hacía preguntas sobre cosas muy comunes, pero que te llevaban a pensar otras cosas. Y entonces esa es una, creo, de las semillas que necesitamos, la curiosidad. Si no sentimos curiosidad, creo que estamos un poco muertos. Y la lección que yo tomé de los años que pude convivir con él como trabajando en su biblioteca fue pensar en por qué las cosas y especular todo el tiempo. Él especulaba mucho. Y entonces eso hacen los libros, llevarte a la especulación, eso hace el arte, plantearte caminos muy diversos y llegar a veces no llegas a nada, no tienes una conclusión clara sobre las cosas, pero pues en el camino eres feliz e imaginaste algo completamente distinto. Entonces sí, es como un homenaje, un poco privado, pero sí es un homenaje para él. Para el maestro Toque. Qué belleza. De veras, recomiendo. ¿Dónde se puede conseguir? La novela ahora está pausada porque justo salió una semana antes de que suspendieran todo este tema que también estás tú comentando, las actividades, ¿no? Entonces no ha sido presentada formalmente. Diríamos que estamos haciendo una presentación irreal. Sí, sí, es la primer presentación. Extraordinario. Gracias por ese privilegio, de veras. Sí. Y puede conseguirse solamente en Oaxaca por ahora, pidiéndola a la proveedora escolar, porque justo iba a repartirse o a distribuirse en distintas librerías cuando todo esto pasó. Pero pronto se podrá leer digitalmente. Ya yo está digo acá que, para la historia, que se esperen un poco. Déjame leer lo que dice Guillermo Faradelli sobre la novela. Dice, sigilosa y ajena a los aspavientos, que te describe. Karina Sosa ha escrito un libro excepcional. Coincido. Me lo eché de anoche a hoy en la mañana. Incluso tuve que salir a hacer alguna gestión y en lo que estaba yo esperando en una fila, acabé de leerla y de subrayarla. Perdón, la subrayé. Yo también subrayo todos los libros. Caballo Fantasma es consecuencia del poder real de la imaginación literaria. Su escritura provoca sentimientos y nos hace sospechar que el único mundo real es el imaginario. Esa frase me encanta. Y nos hace sospechar que el único mundo real es el imaginario. Desde la intimidad, la lectura y la soledad es posible crear belleza e imágenes inauditas. Esta novela no es de extrañarse. Ha sido concebida en Oaxaca, otro país. ¿Qué tal? Qué presentación, me encanta, Sí. Y además refleja lo que estamos comentando, lo que has dicho, aquí está resumido, de cómo la concebiste, cómo ha venido tu formación, cómo está tu identidad. Cuando te escucho hablar hace rato creo que te interrumpí, pero que estabas empezando a hablar de Oaxaca, lo que significa para ti, del maestro Toledo, de veras es increíble. Y luego la forma como cierras, ¿no? La novela dice, fíjense, no sé nada de caballos. Los he visto en imágenes remotas que proceden de una ensoñación. Una última frase, un verso de Antonio Gamoneda. Pienso en el día en que los caballos aprendieron a llorar. Debería llorar, pero por ahora no tengo tiempo. Es el cierre de tu novela. Sí. Y es lo último que modifiqué porque realmente es un proceso de reescritura. Sí.
el proceso tardó como 3 años desde que empecé a escribirla como un cuento hasta que se convirtió en lo que los lectores tienen hoy en sus manos. Pero sí, esa parte final, me acuerdo que en 2 finales distintos no aparecía así, o sea, eso estaba en otro momento de la novela y al final decidí modificarlo, ya muy al final, modificar esa parte porque sí, también cuando descubrimos que no tenemos tiempo es porque estamos haciendo otras cosas y porque queremos movernos a otras cosas. Entonces es una manera de cerrar, decir, bueno, por ahora ya no tengo tiempo de pensar en eso, voy a seguir con otra cosa. Porque hay que Entonces seguir. Sí, hay que seguir. Muy bien, Karina. Bueno, Gracias. Terminaríamos esta extraordinaria conversación que nos estás regalando, preguntándote precisamente qué sigue para Karina. Pues justo terminé un ensayo más o menos largo sobre las manos en el arte y la literatura, y luego también otro ensayo sobre el agua y las piedras, el agua y las piedras, cómo parece que el agua nace de las piedras o sí nace de las piedras, y eso está muy presente en el arte del medievo, y entonces escribí un ensayo sobre eso y quiero publicar un libro de ensayos antes de la siguiente novela. Excelente. Pues ahí queda la obra de Karina Sosa Castañeda para la historia en esta serie de diálogos para la historia. Te agradezco mucho, Karina, tu presencia. Yo espero que podamos seguir conversando sobre otras obras que vas a ir produciendo. Sin duda, eres muy joven, tienes un gran talento y una gran emoción, una gran imaginación también. ¿Algo con lo que quisieras concluir? Que usemos este tiempo, los que podamos, tengamos el privilegio de estar en la casa, para leer cualquier cosa, para acercarnos a una nota del periódico, para ver una película que nos incite a pensar cosas, para escuchar música, pero sobre todo para conversar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque también los libros son conversación. Sin duda. Sí. Muchas gracias, Karina. Gracias. Gracias. Amigas, amigos, hemos llegado al final de Sin Censura. Extraordinaria conversación con Karina Sosa Castañeda. Los jóvenes presentes. Son diálogos para la historia en Sin Censura. Nos vemos pronto.